Aplauso. Buenos días. Quiero saludar a cada uno de ustedes, Juan Carlos, Arturo, todas las personalidades que nos acompañan. Ciertamente este es un tema muy importante. Cada vez que leo más sobre las posibilidades de los mercados de carbono, siento que conozco menos del tema. Finalmente es un tema bastante especializado. Nadie sabe qué va a pasar con el mercado voluntario, con el mercado regulado. No se sabe exactamente, por lo menos de lo que he buscado, qué tan viable es desarrollar las pasturas, por ejemplo, que soporten una ganadería regenerativa respecto a los ingresos que esto pueda generar. Ciertamente hay gente que lo sabe, gente muy especializada, pero que normalmente no publica esta información. El potencial es tremendo. Los retos son muchísimos, ¿no? Cuando vemos proyectos privados, ¿no?, que buscan desarrollar agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, reforestación donde se pueda, y necesitan apoyo del Estado en cuanto a titulación, en cuanto a las fuentes de agua, ciertamente vemos que las piezas van encajando, pero muchas veces nos dicen, el Estado tiene que titular. Claro, si quiero titular todas las zonas deforestadas en la Amazonía me voy a tardar 7, 8 años probablemente, poniéndole todos los recursos necesarios. Lo que necesitamos es identificar claramente dónde están los proyectos, cuál va a ser tu área de intervención. Allí firmamos el convenio, nos sumamos, yo titulo, yo llevo el agua, y ahí uno a uno vamos desarrollando y llenando los vacíos donde sean necesarios, ¿no? De modo que ahí hay una oportunidad grande en sumar estos proyectos privados, en sumar el esfuerzo que puede hacer el Estado, pero focalizando la intervención, y allí podemos tener resultados importantes. El Perú está viviendo un momento de definiciones, no solo respecto de la Amazonía, donde, por cierto, nuestra Amazonía, por ejemplo, teniendo ya 12 millones de hectáreas deforestadas, ya no necesita deforestar más. Ya tenemos que cuidar completamente e íntegramente los bosques que nos quedan. Y ahí probablemente esas 64 o 65 millones de hectáreas de bosques, allí no deberíamos permitir ni un metro más de deforestación. Y vamos a trabajar con el Ministerio de Ambiente respecto de definir una frontera clara donde ya no puede haber nada de deforestación, inclusive colocar una modificación constitucional para que nunca más en la historia del Perú se titule allí en un metro cuadrado de bosque. Pero también tenemos que entender que hay 12 millones de hectáreas deforestadas y hay gente asentada ahí que necesita un sustento de vida, y la mayoría son pequeños productores. Y esos pequeños productores, hay un potencial ahí sin duda para hacer ganadería regenerativa, para hacer agricultura regenerativa, para hacer reforestación, porque para recibir su título están obligados a reforestar el 30% del predio, y sin duda ahí nomás hay un proyecto bastante grande e interesante, ¿no? Y es un proyecto que podemos trabajarlo perfectamente con los privados, con los desarrolladores, con toda la industria de los bonos de carbono. Y tenemos muchas posibilidades, ¿no? Cada año estamos desarrollando 70.000 hectáreas de pastos mejorados en la región andina, por ejemplo. Y ahí también hay un potencial de desarrollo de esta industria. O las 300.000 hectáreas que tenemos de arroz y que al final de cada cosecha queman los pastizales de arroz, también hay otras oportunidades. Como también los reservorios que estamos haciendo, ¿no? Los reservorios que juntan reforestación. De modo que por todos lados veo potenciales de vincularnos con los desarrolladores de proyectos para trabajar soluciones, para trabajar propuestas que beneficien de manera importante a la población de nuestras zonas rurales. Pero también necesitamos, creo que vincularnos más. Necesitamos invitar, como Ministerio de Desarrollo Agrario, invitar a la gente que está desarrollando proyectos a que nos sentemos, a que veamos dónde podemos sumar. Repito, nosotros podemos sumar titulación, podemos sumar fuentes de agua, pozos, reservorios,
podemos sumar desarrollo productivo, genética de animales, por ejemplo, semillas, podemos sumar asistencia técnica, podemos sumar financiamiento también, actualmente no un financiamiento de mediano plazo como se requiere, pero hasta 5 años podemos financiar ya se ha hecho las modificaciones en el Banco Agropecuario, puede sumar para comprar equipo o hacer cualquier desarrollo productivo. De modo que tenemos herramientas para sumar en los proyectos que estén desarrollando. Creemos que todo espacio, creemos que toda oportunidad hay que aprovecharla sin duda, y ahí van a encontrar toda la voluntad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en participar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, señor ministro, por su mensaje, y a continuación vamos a escuchar la palabra del señor Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días con cada uno de ustedes, querido Arturo, querido Ángel, gracias por la invitación, y a todos los que el día de hoy nos acompañan, a las autoridades, a los auspiciadores, a los socios, para que Perú Carbon Forum sea el día de hoy una realidad, y a cada uno de ustedes, damas y caballeros. Este es un espacio importante, donde lo que se busca realmente es ir fortaleciendo los mercados de carbono. El Perú, muy bien lo ha explicado Ángel, el Perú está siendo hoy visible a nivel internacional, está siendo atractivo, y eso hace que muchas empresas, muchos países comiencen a mirar hacia el Perú para impulsar estos mercados de carbonos. La firma que tuvimos hace unos años entre el Perú y Suiza para implementar mercado de carbono y otras acciones ligadas a la acción climática han sido importantes. Pero también acabamos de firmar hace unos meses el convenio entre el Perú, a través del Ministerio del Ambiente, con el gobierno de Singapur, nuevamente para impulsar estos mercados de carbono. Y esto es muy importante porque van a llegar al Perú muchas empresas que están mirando aquellos sectores que están siendo muy eficientes en la reducción de sus emisiones, y ahí inyectar los fondos que son importantes. Pero también nos ayuda porque necesitamos mirar hacia afuera otras experiencias. Y lo que mencionaba Ángel es importante, ¿no? Hay países en los cuales no tienen bosques, o el porcentaje de bosques de cobertura o boscosos de su país es muy reducida, pero tiene muchas áreas de praderas para el tema de ganadería. Y hay países en los cuales se están desarrollando estos tipos de proyectos de carbono en esas áreas para ganadería, que es lo que mencionaba Ángel. Entonces, miramos y traemos experiencias para comenzar junto con agricultura y con la experiencia que tiene todo el sector agrario, y sobre todo porque Ángel está impulsando este tema, comenzar a mirar las metodologías usadas en las áreas de praderas para la ganadería, y comenzar a ir ver cómo también inyectamos o insertamos estas experiencias de mercado de carbono. Y eso es muy importante. Y el Perú está yendo poco a poco. Hemos ido demostrándole al mundo que cuando nos proponemos podemos hacer mucho con nuestro país. Y el Perú acaba de firmar también hace unos meses atrás un convenio importante, y que fue justo en la COP16 de biodiversidad en Cali, en Colombia, con el Grupo Perú, grupo de las 3 federaciones indígenas más grandes que tiene nuestra Amazonía. Este acuerdo único en el mundo, porque no hay ningún país que haya firmado este acuerdo, precisamente es para implementar estos mecanismos de mercado de carbono, que va a ser parte de todo el diálogo y la discusión en este Perú Carbon Forum y en los distintos paneles, donde esa articulación, ese trabajo que vamos a empezar conjunto con el Grupo Perú de las federaciones indígenas, ya están teniendo hoy sus frutos. El Banco Mundial está mirando, los primeros fondos van a llegar por ahí. Por supuesto, hay condiciones que son importantes para poder seguir avanzando en este proceso. No solo es que inyectar el dinero a una federación y que lo gaste como ellos quieran, no es así, ¿no? Tienen que tener proyectos productivos,
proyectos sociales, proyectos de seguridad, de tal manera que los fondos vayan bien. Y en el Perú lo que hemos buscado es que muchos de los fondos que han llegado a nuestro país a veces se han dispersado, ¿no?, por intermediarios que han ido llegando. Y la idea de este gobierno especialmente es que los fondos que lleguen por mercado de carbono lleguen directamente a esas asociaciones o a esas federaciones o a las comunidades o a las áreas protegidas o a las áreas de conservación regional. Y el mejor mecanismo que hemos encontrado es que justamente está el director ejecutivo de Profonampe, es que todos los fondos que vamos a canalizar llegue a Profonampe, Profonampe inyecta los fondos, supervise que los proyectos sean exitosos, porque es la única manera que podemos lograr que nuestras comunidades comiencen a salir de la pobreza en la que están. Y foros como estos son importantes porque el gremio empresarial que está aquí y todos los actores vinculados o interesados en los mercados de carbono tienen unas importantes opciones que tenemos en nuestro país. Áreas naturales protegidas, es importante, las áreas de conservación regional, las redes de federaciones indígenas, etc. Y para que esto sea mucho más viable, es que hemos avanzado como Ministerio del Ambiente en ir regulando todas las normas para poder facilitar el proceso. El RENAMI aprobado recientemente es muestra de ello, ¿no? Un RENAMI que encontramos enredado, ¿no?, una tarea importante que ha hecho esta editora general de cambio climático, Belosca, que va a estar con ustedes todo el evento, que tuvo que destrabar, regular y hacer algo que sea importante, que beneficie a todos, que todos sientan que puedan entrar al proceso, ¿no?, y puedan competir ahí y poder ver las mejores opciones que podemos tener para nuestro país. Y así como RENAMI tenemos otras normas que también estamos aprobando, que hemos aprobado la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la Política y Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde también ponemos claras las cosas que queremos como país. Y nada de esto hubiera sido posible si no hubiera habido una decisión política, y la decisión política la tomó la presidenta. Esa decisión política no solo de avanzar en el tema climático, sino en tener estas alianzas con las comunidades, hizo que también este Grupo Perú y el gobierno peruano sea reconocido por esa alianza. Y eso es muy importante a nivel mundial. En esa reunión donde estuvimos muchos interesados en comenzar a tener contacto, cómo fue el proceso, cómo lo hicieron, cómo lograron esa alianza. Son experiencias que el Perú va a ir mostrando finalmente al mundo. Y yo creo que estos tipos de eventos son muy importantes porque nos ayudan a difundir más el tema, a que se entienda bien el tema. Es un tema a veces medio complicado, ¿cierto?, y que no es fácil de entender, de comprender. Y en este fórum que vamos a hacer, que se va a desarrollar el día de hoy, creo que en los distintos paneles va a ser muy interesante para poder comprender y de ahí impulsar. Yo felicito a Arturo, al cual conozco hace mucho tiempo, que fue el primero, que si no me equivoco, en impulsar todo este proceso de carbono. No ha habido otra que haya empezado, sino que no fue Arturo cuando creó A2G. Y antes de crear A2G, creo que Arturo estuvo muy metido en temas climáticos. Y me da gusto que podamos hoy colaborar en conjunto con Agricultura, colaborar para poder seguir difundiendo estos temas, apoyando estas iniciativas que son importantes. Y desde el Ministerio del Ambiente, cualquier iniciativa, mercado de carbono, bonos de carbono, nosotros estamos con las puertas abiertas para orientar los mecanismos, para orientar si se va por el mercado regulado, si se va por las redes jurisdiccionales, etcétera, cómo son los procesos, cómo se debe, qué debemos tener, ¿cierto?, para que el Perú les dé esas acreditaciones y podamos seguir avanzando. Así que yo creo que este es un foro muy importante, y yo deseo y les deseo todos los éxitos, Arturo, y espero que los objetivos, las metas de nuestros participantes realmente después de terminar el foro se vayan con la satisfacción, ya que ha sido un gran foro y sé que va a ser un gran foro. Muchas gracias. Y antes que me vaya, doy por inaugurado el Perú Carbon Forum. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras y los vamos a invitar a los tres a ponerse de pie delante para realizar la toma fotográfica protocolar, agradeciendo muy especialmente al señor Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente, al señor Ángel Manuel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, por haberse dado cita en sus agendas para acompañarnos en esta ceremonia inaugural de Perú Carbon Forum en su segunda edición. Con un muy fuerte aplauso los vamos a despedir. Agradecemos también al señor Arturo Caballero, CEO de A2G. Los ministros tienen sus agendas recargadas, pero queremos agradecerles por habernos acompañado nuevamente en esta ceremonia inaugural.